Eh, Bien, vamos a comenzar el día de hoy, hermanitos, escudriñando la parashá 31 llamada Emor. Como ya comentamos antes, significa diles. En esta parashá podremos estudiar varios temas, hermanitos, principalmente la consagración y la contaminación que podía presentar el linaje sacerdotal, es decir, el Eterno les está dando las indicaciones a través de Moisés, cómo ellos deben de presentarse delante de la presencia del Eterno, hermanitos. Vemos que a los hijos de Aarón, a su descendencia, se les daba ciertos estatutos, ciertas ordenanzas, pero ¿quién cargaba con la mayor responsabilidad de mantenerse puro? El Cohen Hagadol, es decir, el sumo Cohen, en este caso Aarón, y posteriormente los que el Eterno dispusiera. Vamos a comenzar, hermanitos. Bien, la santidad de los sacerdotes, hermanitos. Primeramente vamos a leer versículos. Es importante comprender cada versículo, hermanitos. La verdad es que no hay nada ni que agregar ni que quitar de la escritura porque el Eterno lo dejó todo textualmente. Nos dice, dijo Yud-Heh-Vav-Hei a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón. Primero se está enfocando en los hijos de Aarón y diles, nadie entre vosotros ha de hacerse impuro con el cadáver de uno de sus parientes, excepto el Eterno en esa misericordia dice, no puedes hacerte impuro tocando muerto, acercándote a un muerto. Sin embargo, hay una excepción. Por parientes cercanos a él, como lo son la madre, el padre, el hijo, su hermano, hermana virgen, que sabemos, o sea, dice cercana a él, que no haya tenido marido, es decir, que no tenga una autoridad. Entonces viene siendo el hermano o el padre, dependiendo, ¿no? En este caso viene siendo la hija. Que no haya tenido marido, por lo cual podrá serse impuro. No se contaminará profanándose, pues es dirigente en medio de su pueblo. Es importante conocer el contexto, hermanitos. Estudiando esta porción de la Torá, veía, por ejemplo, que muchos hermanos de la amada casa de Judá lo siguen tomando textual. Es decir, hay personas que siguen sin acercarse a los panteones, sin siquiera poderse, en el caso, por ejemplo, de aquellos líderes de hogar, sin siquiera poderse acercar al cadáver de su madre, de su padre. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante que en el caso del Cohen Gadol eso estaba prohibido. Pero debemos de comprender este contexto, hermanitos. Primeramente estaban en el tabernáculo. Sobre la cabeza de Aarón había sido derramado aceite de la unción. Era un aceite, nos dice la escritura, eso ya lo estudiamos en porciones de la Torah anteriores, que era un aceite muy sagrado, era un aceite muy especial, no era cualquiera que yo voy a la tienda, lo compro y no, era un aceite muy, muy especial. Entonces, y debemos de recordar que la presencia del Todopoderoso moraba ahí, o sea, a tal grado que ni siquiera el sumo Cohen podía entrar al lugar santísimo a excepción de una vez al año. Entonces, debemos de comprender ese contexto, hermanitos, para evitar caer justamente en la religiosidad, evitar irnos ni a siniestra, sino irnos por el camino recto. Entonces, esto era en tiempos cuando estaba el arca de la alianza, cuando estaba el tabernáculo, cuando estaba morando la presencia del Todopoderoso. Ok, hermanitos, sin embargo, es conveniente conocer los estatutos y los decretos porque sabemos que cuando nuestro Adón Yeshua regrese, hermanitos, todo se va a restablecer nuevamente, va a edificar un templo, sabemos que la gente se tendrá que purificar, eso lo vimos cuando estudiamos Apocalipsis en el milenio, está profetizado eso, entonces es importante conocerlo, hermanitos. Bien, algo importante, hermanitos, y que quise sacarlo a colación, es referente a la puerta dorada. A mí este tema me impactó, lo he compartido ya varias veces y sin embargo quisiera volverlo a compartir porque, hermanitos, a medida que vamos avanzando en este camino, lamentablemente muchas personas están dejando a su verdadero amor. Comienzan a instruirse, pues en el judaísmo, hermanitos, y comienzan a creer en doctrinas de hombres, comienzan a dejar a nuestro Adón Yeshua, comienzan a pasarlo como un profeta, como el Mesías, pero no es Dios, o el Hijo de Dios, pero o sea, es así como ellos se expresan, ¿no? A eso voy, hermanitos.
Sin embargo, algo que nosotros vemos, por ejemplo, en esta parte, hermanitos, esta es la puerta dorada, esta era la entrada donde se entraba al templo. Esta imagen me gusta porque la recrearon así. Aquí está la puerta dorada y aquí derecho, pues bueno, es la puerta oriental, se entraba al templo. Algo importante que nosotros debemos de ver es la profecía, hermanitos, que viene en Ezequiel 44, donde dice, luego me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual da al oriente y estaba cerrada. Esta es la puerta y estaba cerrada. Esta puerta ha de permanecer cerrada, no será abierta ni nadie entrará por ella porque el Señor Dios, en esta traducción dice el Señor Dios, de Israel ha entrado por ella. ¿Quién entró por ahí, hermanitos? ¿Se acuerdan? Nuestro Yeshua. rey Yeshua. Yeshua, exactamente, hermanitos. Yeshua entró por esa puerta. Yeshua entró montado en un pollino para presentarse previo a ser inmolado. ¿Lo recordamos? Exactamente, él entró por esa puerta y nos dice la profecía de Ezequiel que el Todopoderoso, el mismo Todopoderoso entraría por ahí y permanecería cerrada hasta que él regrese, que eso será cuando ponga sus pies en el Monte de los Olivos. Y pues bueno, esta puerta la cerró el Soleimán, el Magnífico, así lo apodaron, en 1541, hermanitos, y de hecho él conocía, fíjense qué ironía, ¿no? Nosotros creíamos conocer al Todopoderoso y mejor alguien gentil, bueno, alguien que no tiene por qué conocer de las escrituras, sabía la profecía y lo que colocó aquí fue un cementerio, hermanitos. Y eso es porque obviamente conocía las instrucciones de que no se podía, el sumo Cohen, aquí está hablando de los hijos de Aarón, pero vamos a ver más adelante que no se podía contaminar con muerto. Y por eso es que colocó un cementerio aquí, cerró la puerta, ¿para qué? Pues para que no se acercara el Mesías. Él sabía de la profecía y dijo, por aquí no va a pasar porque aquí yo pongo un cementerio, pero lo que no sabía es que cuando él regrese será porque al último sonido de la trompeta, eso lo sabemos, los muertos resucitarán. Entonces, pues bueno, muchos aquí quieren ser enterrados justamente porque saben que ahí vendrá el cumplimiento de la profecía, pero bueno, eso será mundialmente, hermanitos. Entonces, eso es parte también de lo que nos sigue ratificando que Yeshua es Elohim mismo y hasta la fecha sigue cerrado. Esta es una foto pues actual, actualmente está así, hermanitos, amén. Bien, vamos a continuar. Siguientes instrucciones de santidad, hermanitos. Nos dice el Todopoderoso que no haremos tonsura en la cabeza. La tonsura es esto, hermanitos, lo que muchos frailes hacen. Ni rasurarán el borde de su barba, ni se harán sajaduras en su cuerpo, que son los tatuajes. Santos serán para su Dios. Eso lo vamos a ver muchas veces en el libro de Levítico. Sean santos porque yo soy santo. De hecho, acá estaba viendo, hermanitos, en el libro de Hebreos, Hebreos 12:14, ¿qué es lo que nos dice? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Adón. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de comprender. Hace poquito pasó, hermanitos, aparece la fecha de mi cumpleaños, pasa una situación, yo comento a través de un video respecto a la celebración de cumpleaños, no en afán de criticar a nadie, sino en afán de comentarlo, simplemente por la situación que estaba viviendo. Y pues pasa esto, hermanitos, muchos consideran parte de su religiosidad, pero ahora que nosotros estamos estudiando la escritura, nos damos cuenta que el Todopoderoso no quiere que nosotros actuemos como actúan las naciones y Él lo dice muchas veces dentro de su escritura. ¿Por qué dice que no nos hagamos tonsura en la cabeza? Pues porque así se hacían sacerdotes paganos. Recordemos, por ejemplo, los egipcios se rasuraban completamente. No quiere el Todopoderoso que parezcamos egipcios. ¿Por qué no podemos hacernos tatuajes? ¿O por qué no le gusta al Eterno que nos rayemos el cuerpo? Porque los pueblos paganos se hacían los dibujos de sus dioses como amuletos de protección y él no quiere que su pueblo Israel parezca un pueblo pagano. O sea, siempre las instrucciones que el Todopoderoso da, siempre es en la intención de que no nos parezcamos a los pueblos gentiles. Vimos hace tiempo, hermanitos, cuando el Eterno ordena, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. ¿Qué significa eso?
Ahora justamente vi un video, hermanitos, y me acordé mucho de esa ordenanza. Y digo, todo eso viene de tiempos atrás. Estaba una chica, estaba haciendo como un caldo de verduras y dice, hay que darle a la Pachamama y empieza a tirar en la tierra, ¡pum! Porque así nos va a dar mucha bendición de cosecha. Y me acordé de esa instrucción que dijo el Todopoderoso. No era como tal que no quería que se mezclara carne con leche, sino más bien que su pueblo no hiciera lo que los pueblos paganos hacían, esos rituales de fertilidad y de abundancia en la tierra. Nada de eso quiere el Eterno. Por eso tenemos que comprender y visualizar a través del estudio de su palabra la santidad. El Eterno es 3 veces santo, hermanos. Entonces Él quiere que su pueblo sea apartado, que no haga lo de los demás. Y eso es un trabajo que cada uno de nosotros tenemos, hermanitos. Sabemos que hay cosas que todas el Eterno nos va mostrando al paso del tiempo, pero siempre visualizar esa parte, que el Eterno no le gusta que nos veamos como las naciones, que hagamos lo de las naciones. Dice, no practiquen lo de las naciones. Ok, hermanitos, dice, porque ellos son los que presentan las ofrendas ígneas a Yud Hedvab Hei, el pan de su Elohim. Por esto han de ser santos, apartados. No tomarán mujer ramera o deshonrada, no tomarán mujer repudiada por su marido, porque es santo a su Dios. Por tanto, lo santificarás, pues él presenta el pan de tu Elohim. Te serás santo, porque yo soy santo, Yud Hedvab Hei, vuestro santificador. Entonces, esta parte, hermanitos, que vemos respecto a no tomar mujer repudiada, no tomar ramera deshonrada, pues bueno, tiene también mucho que ver respecto a lo que más adelante nuestro Adón Yeshua hizo para con su esposa, para con su novia, hermanitos. Vamos a seguir avanzando. Bien, ahora sí nos dice, el que entre sus hermanos sea sumo sacerdote. Aquí ya no está hablando de los hijos de Aarón, sino el sumo sacerdote, es decir, el máximo líder. O sea, en ese entonces, previo a nuestro Adón Yeshua, el sumo sacerdote, el sumo Cohen, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción. Aquí ya nos menciona el aceite de la unción, y haya consagrado su mano para ponerse las vestiduras, no desgreñará su cabeza. Parte de lo que estaba viendo, hermanitos, en la Biblia Torah Emet, dice más allá, no debe dejarse el cabello largo más de un mes sin cortar. Esto también nos trae una gran revelación porque siempre nos ejemplifican a Yeshua con el cabello largo y nos damos cuenta que no, él tenía que tenerlo corto, hermanitos. Sabemos que el cabello largo se lo dejaban nada más los que hacían el voto nazareato, si no me recuerdo se llama, que siempre lo confundo y digo nazareno, el nazareato, hermanitos, que se dejaban el cabello largo, como lo fue Sansón, Sansón ahorita es el que recuerdo, hermanitos. Entonces es diferente eso. Sin embargo, nos menciona la escritura justamente esta parte, mantenerlo siempre corto, hermanitos. Bueno, nos dice, no desgreñará su cabeza ni rasgará sus vestidos, no entrará donde haya cadáver alguno, no se contaminará. Aquí en el caso del sumo Cohen, hermanitos, había excepción. Aquí el sumo Cohen ni por parientes cercanos se puede contaminar. Recordemos que Él lleva la mayor carga en cuanto a santidad. ¿Por qué, hermanitos? Porque el sumo Cohen es un apunte profético a nuestro Adón Yeshua. Entonces, Él llevaba una mayor carga, hermanos. La verdad es que a medida que estudiamos más, yo no sé si a ustedes les pasa, pero de verdad que impacta, impacta realmente la responsabilidad que tiene ser cabeza de tu hogar, cabeza de tu congregación. Y digo, sabemos que siempre teniendo por cabeza a nuestro Adón Yeshua, pero es una responsabilidad, es un privilegio hermoso. Sin embargo, es una responsabilidad tremenda, hermanitos. Entonces nos dice, no entrará donde haya cadáver alguno, no se contaminará ni por su padre ni por su madre, no saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Elohim, porque la diadema del aceite de la unción de su Elohim está sobre el yo, Yud Hedvab Hei, la firma del Todopoderoso. Recordemos, hermanitos, que eso mismo le pasó a Aarón. Aarón, sabemos que sus hijos llevaron fuego extraño
fueron fulminados. Y al morir, ¿qué es lo que le dice Moisés? Que no puede hacer luto por sus hijos. Nos dice la Escritura, no desgreñéis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos. Son esas instrucciones que estamos leyendo. Así no moriréis ni se irritará contra toda la asamblea, pero que vuestros hermanos, aquellos que no tienen el aceite de la unción, toda la casa de Israel llore por el incendio que Yud-Het-Vab-Hei encendió. Y no saldrán, ¿se acuerdan? Estábamos leyendo acá y dice, y no saldrán por la entrada de la tienda de reunión para que no mueran, por cuanto el aceite de la unción de Yud-Het-Vab-Hei está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme a la palabra de Moisés. Este episodio, hermanitos, la verdad es que es impactante, porque todos los que somos padres creo que nos ponemos en el papel de Aarón, y qué tremenda petición por parte del Eterno, y qué admirable Aarón, que tomó su responsabilidad con las dos manos y no hizo duelo por sus hijos. Y eso nos deja un gran ejemplo, hermanitos, referente a que la voluntad del Eterno debe de estar por encima de todo, inclusive por nuestros hijos. Y eso apachurra el corazón, porque pues sabemos cuánto amamos a nuestros hijos. Sin embargo, a eso estamos llamados, hermanitos, a poner al Todopoderoso por encima de todos. Entonces, eso es admirable, hermanitos. Pero bueno, es parte también, un ejemplo de lo que nos muestra la Escritura referente a ello. Ahora, nos menciona algo de rasgar, hermanitos. Yo sé que probablemente muchos ya conozcan este dato, sin embargo, tenemos muchos hermanitos nuevos que también es importante saberlo. La palabra dice que un Cohen Gadol no puede rasgar sus vestiduras. Algo que nosotros vemos es cuando Yeshua es enjuiciado. Nos dice en Mateo 26:65. Entonces el sumo sacerdote, Caifás, rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ahora mismo habéis oído la blasfemia. Es tremenda esta escena, hermanitos, porque a Caifás seguramente le pasó como a muchos de nosotros. Él tenía tan poco estudio de la palabra, él de santidad, de santo no tenía nada, de apartado no tenía nada, y tan no sabía que lo hizo. O sea, tan desconocía la Escritura que lo hizo, sin pena ni gloria, ¿no? Entonces, Yeshua tomó el sacerdocio por toda la ley, hermanitos. En teoría, el sumo Cohen siempre debe designar a alguien como su sucesor. Sin embargo, pues bueno, sabemos que el sacerdocio estaba muy corrompido, sabemos que en este caso Caifás había sido puesto por Roma, igual que Anás, o sea, ni siquiera eran descendientes de Leví, o sea, ese grado de corrupción había. Sin embargo, Yeshua, siempre respetando las autoridades, o sea, eso también nos muestra algo, hermanitos. Vemos cómo sucedió todo, que él solito se destituyó como sumo Cohen, y en automático pasó a ser el sumo Cohen de la orden de Melquisedec, nuestra don Yeshua. Eso es también maravilloso, hermanitos, y algo que no comprendíamos antes de conocer, de estudiar la Torah, hermanitos, porque es la base de todos, de todo. Bien, hermanitos, ahora, algo que nosotros vemos de los requisitos para los ancianos. Dice la Biblia BTX, requisito para los ancianos. Ahora comprendemos que los ancianos se refiere a aquellos sabios en la Escritura. No es necesario, hermanitos, que ustedes tengan una congregación para decir, es que yo no soy líder. No, si eres líder de tu hogar. Eres sacerdote de tu hogar, o en el caso de las mujeres, por ejemplo, que sus esposos no guardan Torah, bueno, ellas vienen siendo esa luz que va a alumbrar en su casa, las encargadas, las responsables de llevar Torah a su hogar. Bien, algo de lo que nos dice para los ancianos, para los líderes, es referente a los requisitos. Vemos que nos dice en Tito 1:6, dice la Escritura, para que cada quien reflexionemos, hermanitos, hagamos una introspección y digamos, a ver, tengo esto, no me falta esto. O sea, la idea es estar lo más íntegros delante de la presencia del Todopoderoso. Ya estudiábamos
que al Todopoderoso le gusta que seamos íntegros, hermanitos, y eso es un trabajo tremendo. Es un trabajo tremendo, hermanitos, porque tenemos que pelear con muchas situaciones de nosotros, de nuestra naturaleza, de nuestros defectos. Tenemos que batallar todos los días con ello, pero el Eterno nos ayuda. Nos dice la palabra Tito 1:6. El que sea irreprensible, el anciano debe de ser irreprensible, marido de una sola mujer. En la semana estaba platicando que la ordenanza de los sumo cohen, de los sumos sacerdotes, es que tienen que ser casados, hermanitos. Y pues muchos decían, es que Yeshua no se casó. No, por supuesto, bueno, el Todopoderoso ya se había casado, desposó a Israel en el monte Sinaí. Sin embargo, Yeshua, pues bueno, vino a entregar su cuerpo, murió como marido y resucitó como un marido nuevo, elegible. Sin embargo, esa boda está en proceso. Es algo que también el judaísmo dice, no, es que tiene que tener hijos y él no tuvo hijos. La escritura nos dice que sí, que todos aquellos a los que compró somos pasados a ser sus hijos, hermanitos. Entonces hay muchas cosas ahí que debemos de comprender, que si bien es cierto, la escritura se analiza bajo un contexto literal, también hay muchas cosas más que se manejan en un plano espiritual. Ya lo hemos visto y lo hemos hablado, hermanitos, como lo es, por ejemplo, la situación, ¿no? de no matar. Sí, no matar físicamente, pero también puedo matar a mi hermano espiritualmente con lo que yo hablo. Entonces siempre hay esos dos contextos. Bien, entonces marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, eso está difícil en nuestros tiempos, hermanitos, pero es deber de cada líder buscar eso, hermanitos. A lo mejor sus hijos no los van a oír ahorita. Lore, es que yo le hablo, pero ni caso me hace. No pasa nada, hermanitos. Dejen la semilla. Dejen esa semilla sembrada en su corazón. Una vez yo tenía aflicción, hermanitos, y para eso estamos los hermanos. Me acuerdo que tenía aflicción porque mi hijo no me escuchaba, mi hijo como que le eran gravosas las ordenanzas. Y una vez hablando con mi hermanito Javi, pues me dijo, Lore, mira, tú háblale, no pretendas que diga, ay, sí, mamá, ya entendí, lo voy a guardar. Tú háblale, la semilla la vas a dejar ahí. Y el día de mañana, cuando el Eterno disponga, va a germinar. Y fue algo bien bonito, hermanitos, porque cuando pasa eso, semanas después o un mes después, no recuerdo, pero fueron semanas después, yendo por la calle, algo me dijo mi hijo, oye mamá, esto no es correcto porque Dios no lo permite, ¿verdad? Algo así me dijo, que a mí me impactó, que yo dije, o sea, se le está quedando, es algo que le estamos sembrando nosotros. Entonces, hagan eso, hermanitos, háblenle a sus hijos, aunque no los escuchen, no se frustren, hermanitos. Lo importante es que esa semilla se quede ahí, la palabra nunca regresa vacía. Nos dice que no estén acusados de libertinaje o de rebeldía, porque es necesario que el obispo, que más bien es líder ahí, el líder, ya sea de la congregación o líder de su hogar, porque también viene siendo a nivel hogar, hermanitos, sea irreprensible como administrador de Elohim, no arrogante, no iracundo, no adicto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, que retenga firmemente la palabra fiel, conforme a la doctrina, a fin de que sea capaz de exhortar con sana enseñanza y de refutar a los que contradicen. O sea, tiene que conocer la escritura, porque siempre que ministramos la palabra, siempre va a venir alguien, hermanitos, a decirnos, eso no es cierto. Y tiene que conocer la escritura. O sea, vean cuántos requisitos el Eterno demanda de cada uno de nosotros, hermanitos, porque cada uno de nosotros somos líderes en nuestro hogar. Porque hay muchos insubordinados, charlatanes y embaucadores, especialmente los de la circuncisión, refiriéndose a pues aquellos judíos que no guardaban los mandamientos, a los cuales es necesario taparles la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no se debe. Y pues bueno, eso es parte también de lo que nos muestra el Brit Hadashah, el pacto renovado, hermanitos, o Nuevo Testamento para los más nuevecitos, que nos muestra referente a lo que debe de tener pues el sacerdote del hogar, hermanitos, que va igual ligado. Bien, nos dice la escritura,
más adelante, tomará mujer en la virginidad de ella. Esto es para el sumo Cohen. El sumo Cohen tenía que tomar a una mujer virgen de su pueblo. Dice la escritura, no tomará viuda, divorciada, ni deshonrada, ni ramera, sino que tomará por mujer a una virgen de su pueblo, a fin de no contaminar su descendencia entre su pueblo, porque yo, Yud Hedvav Hei, soy el que santifica. Esto, hermanitos, es súper importante y nos damos cuenta cómo el Eterno es perfecto. La palabra nos dice, y ahorita lo vamos a leer, que nosotros tenemos que morir juntamente con el Mesías. El Mesías entregó su cuerpo para resucitar como novio elegible. Nosotros asimismo tenemos que morir. Cuando nosotros guardamos los mandamientos, asistimos a las santas convocaciones, ya no comemos limpio, pero no hemos hecho nuestra inmersión, nuestra tevila, seguimos siendo esa esposa repudiada. Sí israelita, sí parte del pueblo, pero repudiada y aparte viuda. Y sabemos que el Cohen Gadol no se puede casar con ni repudiada ni viuda. Entonces, teniendo el conocimiento de la situación en la que estamos, pues creo que todos aspiramos a ser la novia del Cordero. ¿Qué tenemos que hacer? Bien, nos dice la Escritura. Ahorita leemos regresamos acá. En Romanos 7:3 nos dice, ¿no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Yeshua el Mesías, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Así como Yeshua murió, nosotros también tenemos que morir. ¿Cómo? A través del bautismo. Para que así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos llegado a ser injertados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a esto se refiere cuando morimos totalmente a nosotros, hermanitos, a fin de que el cuerpo del pecado fuere desactivado para no servir más al pecado. Es por eso que cuando no hemos hecho nuestra inmersión, hermanitos, tenemos muchas batallas espirituales. Oye, Lore, es que todavía me sigue costando esto, es que muchas batallas espirituales, muchas batallas en la carne. Y por eso siempre, tanto mis hermanos como yo, les hacemos esa exhortación, hermanitos. No pensemos que porque ya guardamos los mandamientos, ya, no. Tenemos que hacer esa inmersión. ¿Por qué? La palabra nos dice en Apocalipsis 14:3, y cantan como un cántico nuevo. Nos están hablando de esos 144,000. ¿Quiénes son? Dice, cantan como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000, los que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Ahora comprendemos, pues es que morimos y resucitamos como novia virgen, ahora sí, sin mentiras, sin pecado. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Estos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, son sin mancha. Eso no lo podíamos comprender antes porque decíamos, pues ¿cómo no? Pues todo mundo hemos mentido. O sea, pensando, hermanitos, sin conocimiento de la Escritura, pero ahora nos damos cuenta que se refiere a eso, a nacer de nuevo. Por eso Yeshua fue bien claro con Nicodemo. El que no nace de nuevo no podrá heredar el reino de Elohim. Entonces es importante si pretendemos ser parte de esa novia, hermanitos. Bien, nos dice la Escritura, habla a Aarón, ahorita nos vamos a enfocar acerca de los defectos físicos de los sacerdotes, hermanitos. Nos dice, habla a Aarón, dile, ninguno de tus descendientes en sus sucesivas generaciones que tenga en sí algún defecto se ha de acercar para ofrecer el pan de su Elohim. Porque ningún varón que tenga en sí defecto se acercará, sea ciego, cojo, mutilado o deformado, o que tenga quebradura de pie o de mano, jorobado o enano, o con ojos defectuosos, o sarnoso, o tiñoso, o con testículo dañado. Bien, hermanitos, esto es bien importante y a lo mejor hablo yo por mí. Antes de conocer al Eterno, pues yo decía, chispas, pues
¿qué culpa tienen ellos, no? ¿Qué culpa tiene alguien de nacer enano o nacer jorobado o nacer ciego? Sin embargo, hermanitos, parte de lo que nosotros vemos a través de la Escritura, si bien es cierto, hay situaciones que el Eterno permite para glorificar su nombre, en este caso, el Eterno, siendo la orden sacerdotal, sabemos que nada se escapa de su control. Los defectos específicos que invalidan un sacerdote para llevar a cabo el servicio sacerdotal, hermanitos, constituyen manifestaciones físicas de defectos espirituales. El Eterno en su gran sabiduría sabe exactamente cuáles almas son dignas de ofrendar sacrificios y cuáles no. Entonces, a veces para nosotros pues es como difícil de comprender. Sin embargo, ¿quién más que el Todopoderoso conoce la situación y la condición de cada uno de nosotros? Y si Él permite este tipo de deformidades, de enfermedades, es por algo, hermanitos. Recordemos que el sacerdocio, principalmente el sumo Cohen, es un apunte profético a nuestro Adón Yeshua. Cómo tenía que ser el cordero, perfecto, tamín, sin defectos, sin mancha, sin tacha, íntegro. También nos dice que Jacob, Isaac, todos ellos fueron tamín, porque eran un apunte profético. Entonces el Eterno no podía permitir que alguien que fuera un apunte profético a Yeshua fuera ciego, fuera cojo, fuera mutilado. Eso es importante. Dice la Escritura: ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto en sí se podrá acercar para ofrecer las ofrendas ígneas de Yud-Heh-Vav-Heh. Hay defecto en él. No se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Algo importante también, hermanitos, que vemos aquí, por ejemplo, dice sarnoso o tiñoso o con testículo dañado. Algo que estudié hace, pues ya tiene unos meses, hermanitos, cuando estaba viendo respecto a al concilio de Nicea. Recuerdo, hermanitos, que parte de lo que dictaminó la Iglesia Católica es que los sacerdotes que fueran eunucos, es decir, que fueran castrados, podían formar parte de. Ya desde ahí nos damos cuenta pues de toda esta toda esta cosa torcida, hermanitos. O sea, cuando el Eterno dice blanco, el adversario dice negro. Cuando el Eterno dice sí, el adversario dice no. El Eterno dice ¿por qué nos menciona esta parte de los testículos, hermanitos? Porque es la descendencia. La descendencia para el Todopoderoso es sagrada y eso lo hemos estado estudiando, es la semilla, hermanitos. Y nadie que tuviera esta situación pues podía ser parte o servir, más bien presentando las ofrendas. Y sin embargo, en esta iglesia, hermanitos, los aceptan mutilados, y está escrito en el concilio. Y eso es tremendo, tremendo, porque nos damos cuenta de no se tienen que casar, pueden venir con defectos mutilados, o sea, los eunucos pueden ser parte. O sea, qué perversión totalmente a los ojos del Creador, porque lo vamos conociendo, hermanitos. Podrá comer el pan, es decir, estas personitas sí podían comer de lo santo, sin embargo no podían ofrecerlo. Procedentes de las cosas santísimas y de las cosas santas, pero no podrán traspasar el velo ni acercarse a ese altar, pues tienen defecto en sí. No profanarán mi santuario, porque yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, que los santifico. Así habló Moisés a Aarón y a sus hijos. Entonces nos damos cuenta, hermanitos, aquí estamos viendo respecto al profanar físicamente, hermanitos. Estaba el tabernáculo, estaba la presencia del Todopoderoso. Pero en la actualidad también podemos profanar el nombre del Eterno. Ya sabemos que es más en un contexto espiritual. ¿Cómo profanaríamos en la actualidad el nombre del Eterno? Haciendo nuestra voluntad, hermanitos. Cuando no demos testimonio, cuando hagamos o hablemos cosas que hagan que los demás vituperen el nombre del Eterno. De esa manera se profana hoy en día, hermanitos. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado respecto a ello. Bien, ahora los siguientes capítulos nos hablan de la santidad de las ofrendas. De igual manera, sabemos que las ofrendas, por eso Pablo nos menciona en sus epístolas, el fin de la Torá es Yeshua. Es decir,
todo por donde veamos es nuestro amado Mesías. Los sacerdotes, un apunte profético a Yeshua. Las ofrendas, un apunte profético a Yeshua. Entonces, aquí las ofrendas, de igual manera, el Eterno las pedía perfectas. No las quería con defecto, no las quería con nada que no tuviera que venir. Vamos a leer, hermanitos. Dice, Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las ofrendas sagradas de los hijos de Israel, que los hijos de Israel me dedican para que no profanen mi nombre, yo, Yud, Het, Vav, Hei. Ahí está hablando referente a que se abstuvieran de las ofrendas que el pueblo daba, hermanitos. ¿Por qué? Porque eran ofrendas consagradas al Todopoderoso. Diles durante vuestras generaciones que cualquier descendiente vuestro que, estando impuro, se acerque a las cosas santas que los hijos de Israel consagran a Yud, Het, Vav, Hei, tal persona será cortada de mi presencia, yo, Yud, Het, Vav, Hei. Bien. Perdónenme, hermanitos, ahorita estábamos hablando referente a la santidad de las ofrendas. Les estoy diciendo de los animalitos, cómo debían de venir. Eso es un poquito más adelante. Bien, algo que vemos aquí, hermanitos, primeramente el Eterno dice, cualquier descendiente vuestro que estando impuro. Aquí obviamente es una reprensión por parte del Eterno, o una advertencia más bien hacia cada uno de nosotros. ¿Cómo nos presentamos a ofrendar delante del Todopoderoso? Con las manos limpias. ¿Qué dicen los salmos? Levanten las manos limpias, que no tengamos nada de impureza. Ahora, en ese contexto sabemos que había diferentes tipos de impureza. Había impureza ritual por el hecho de a lo mejor de algún flujo corporal, hermanitos, de a lo mejor que se tocó a un animal impuro, por acercarse a algún difunto. En este caso sabemos que los hijos de Aarón podían acercarse a madre, padre, hijo, hermana, ese tipo de impurezas. En nuestra actualidad, ¿cómo podríamos presentarnos impuros, hermanitos? Pues nosotros practicando la iniquidad, que sabemos que eso ya no debe de pasar, pero pasa, hermanos. Entonces, de esa manera tenemos que tener cuidado de presentarnos delante del Todopoderoso, hermanitos. Y sobre todo les digo, dice que se acerque a las cosas santas. ¿Cuáles son las cosas santas del Todopoderoso? Lo que estamos haciendo ahorita, ministrando, dando palabra. Por ejemplo, mi hermanito Marcelo, mi hermanita Ivana, cuando hacen imposición de manos, que ayunan, alguien que se presente con impurezas espirituales y que vaya a hacer imposición de manos, todo eso son cosas santas para el Eterno, hermanitos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con respecto a ello. A lo mejor la persona que está enfrente no sabe, obviamente, cómo va a saber, ¿no? No sabemos cada quien cómo viva su vida. Sin embargo, el Todopoderoso sí, y eso lo tenemos que tener bien en cuenta, que de él nadie se burla, hermanitos. Entonces hay que tenerlo bien en cuenta eso. Dice, cualquier varón de la descendencia de Aarón que sea leproso o padezca gonorrea, no comerá de las cosas santas hasta que esté limpio. Ya habíamos estudiado en porciones anteriores que la lepra, hermanitos, venía respecto a sacar afuera, por hablar, por hacer la shonjara, por sacar cosas malas de nuestro corazón, viene esta situación, hermanitos. No comerá de las cosas santas hasta que esté limpio. Asimismo, el que toque cualquier cosa impura, o el varón que padezca espermatorrea, o el que toque cualquier reptil que lo contamine, o una persona por la cual llegue a ser impuro debido a cualquier impureza suya. La persona que lo toque será impura hasta la tarde, y no comerá de las cosas santas hasta que se haya bañado su cuerpo en agua. Es importante, hermanitos, hacer ese baño de purificación. Sabemos que en aquel entonces, pues, lo hacían en se llama mikveh, en una especie como de piscina. Se metían, se sumergían completamente y salían. En este caso, pues no todos contamos con piscina. ¿Qué es lo que tenemos a la mano? Pues tenemos nuestra regadera, hermanitos. Entonces, ya hemos hablado respecto a diferentes tipos de impureza. En el caso de los matrimonios,
cuando se tiene relaciones sexuales, en el caso, por ejemplo, de nosotras las mujeres, en tiempos de nidad, y de igual manera, cuando lleguemos a tener contacto con algún animalito, ¿no? El cadáver principalmente de algún animal, igual, hacer tevilá, hacer ese baño de purificación, y siempre, hermanitos, eso siempre, no se olviden hacer su baño de purificación previo a entrar a una cita con el Eterno. Recuerden que siempre venimos a la presencia del Todopoderoso y por respeto a Él nos quiere bañaditos, limpiecitos, limpiecitos de todo, pum, 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 bonitos y vamos. Entonces eso también es importante. Las personas que lo toquen, bien, el ponerse el sol, bien, dice de igual manera respecto a la orden sacerdotal que no se comerá nada mortecino, ni despedazado por fiera, porque será contaminado con ellos. Yo, Yud-Heh-Vav-Hei, la firma del Creador. Guardarán pues mis preceptos, no sea que lleven pecado con este motivo y mueran por haberlo profanado. Yo, Yud-Heh-Vav-Hei, que lo santifico. Ahí esa parte es la que a muchas personas, hermanitos, les cuesta trabajo comprender. Piensan que es religiosidad. Sin embargo, comprender que tenemos un Elohim 3 veces santo, Él nos santifica. Él nos da estos preceptos para mantenernos apartados. Ahora sí, perdónenme, hermanitos, ahí viene respecto a los animalitos, ¿cómo debían de venir? Bien, la santidad de las ofrendas, ¿qué características pide el Eterno? Por ejemplo, nos dice en Levítico 22:17, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros, de los extranjeros, en Israel que presente su ofrenda, ya sea de sus ofrendas votivas, de los votos, o de sus ofrendas voluntarias, las cuales presenta a Yahweh como holocaustos, a fin de que sean aceptos por vosotros, deberán ofrecer machos sin defecto de la vacada, o de los corderos o de las cabras. No aproximaréis nada que tenga en él defecto, pues no os será acepto. Esto es tremendo, hermanitos. Recordemos que llegó un momento en el templo, en el segundo templo, que se ofrecían animales con defecto. ¿Por qué? Porque los daban más baratos. Y la gente, pues me alcanza, parece. Entonces, es tremendo, hermanitos, es tremendo. Y también yo la vez pasada, en una oración de tefilá, puse una jalel, hermanitos, que creí que me sabía y la estaba guachaguacheando, como decimos aquí en México, y eso es llevar una ofrenda con defecto al Eterno. Le pedí perdón al Padre, me sentí muy mal, hermanitos, y es eso, y nos ha exhortado varias veces también el hermanito Javi, cuando llevemos ofrenda al Todopoderoso, pues que no sea algo de, pues me acordé de esta, no, sino que sea algo que realmente preparamos, hermanitos. Entonces, yo lo hablo primeramente, les digo, por mí, por el hecho de cómo llevamos esa ofrenda al Todopoderoso. Entonces, cuando alguien haga acercar un sacrificio de paz ante Yud-Heh-Vav-Hei para cumplir un voto u ofrenda voluntaria, sea del ganado, sea del rebaño, tendrá que ser sin defecto para ser aceptado. No habrá defecto en él. Lo ciego, lisiado, verrugoso, sarnoso o roñoso. Lo mismo, las ofrendas tenían un apunte profético a nuestro Adón Yeshua. Entonces era importante que no tuvieran defecto, hermanitos. Nos dice, no ofrecerán a Yud-Heh-Vav-Hei animal con testículos aplastados, mayugados, arrancados o cortados. No haréis eso en vuestra tierra. Ni aun por mano de extranjeros permitan que esos animales sean aproximados como pan de vuestro Elohim, porque son deformes y tienen defecto. No serán aceptados. Eso es importante, hermanitos, que dice no serán aceptados. Bien, hasta aquí tenemos ahorita, hermanitos, las instrucciones de santidad para los servidores del Todopoderoso. Cada uno de aquí de nosotros somos servidores del Todopoderoso. Aunque tú no te pongas frente a una pantalla a hablar de la palabra, eres ministrador de la palabra en tu hogar. Entonces, son ordenanzas que debemos de tener en cuenta, puestas bajo el contexto. Si bien es cierto, no llevamos sacrificios, holocaustos, no físicamente, pero sí los llevamos, como nos dice la Escritura.
llevar nuestro cuerpo en sacrificio, levantar tefilá, que suben como grato aroma a incienso. Entonces se sigue haciendo todo eso, hermanitos. Entonces siempre tener en cuenta darle lo mejor al Todopoderoso, darle mis primicias, que es lo primero que hago al despertar. Shema Israel, o les pasa como a Lorena, que de repente se le olvida y ya está agarrando su celular. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que hacemos para con el Eterno? ¿Qué es lo último que hacemos para con Él? Nuestra última palabra nuestro último pensamiento siempre, y no por ser el último, sino me refiero al despertarnos, al acostarnos, siempre está Él presente. Gloria al Eterno, hermanitos, siempre tenerlo presente. Amén. Bien, ahora vamos con las santas convocaciones, hermanitos, de Levítico 23. Las vamos a ver a grandes rasgos, hermanitos. Ya el hermano Javi tiene varias ministraciones explicando cada muedín a detalle, hermanitos, así que lo vamos a ver a grandes rasgos. Bien, algo que vemos en Levítico 23, primeramente es que dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas solemnes de Yahweh. A mí me gusta siempre comentar eso porque, ¿qué es lo que siempre nos dicen? Ah, son fiestas de los judíos. No, ¿qué dice la escritura? Son de Yahweh. Ahora, algo que nosotros vemos para fiestas solemnes no es la mejor traducción, hermanitos, no es la traducción que más le dé el honor a lo que realmente es, sino nos damos cuenta que son las Mikra Kodesh. ¿Qué significa Mikra Kodesh? Es como santas convocaciones. La palabra Moed significa cita. Es muy diferente decir, voy a una fiesta, voy a una cita con el Creador. Es una cita que Él ordenó, es una convocación. Es decir, no cualquiera tiene el honor de asistir a una convocación, a una cita con el Creador. Cuando íbamos o cuando andábamos en el mundo y queríamos ir a ver a nuestro artista favorito, ¿cómo nos emocionábamos? ¿Cuánto más para con el Creador? ¿Cuánto más para con Él? Bien, algo que nosotros vemos, hermanitos, primeramente es el orden. La primera fiesta o la primera santa convocación que el Eterno nos menciona dentro de la Escritura es el Shabbat. Y es impresionante, hermanitos, y digo impresionante por el hecho de darnos cuenta que nuestro Elohim es fiel, verdadero, que su palabra es viva y eficaz, hermanitos, que es a la mayoría de las personas la primera muadín que se nos reveló. Yo lo primero que empecé a hacer, más allá de dejar de comer cerdo, más allá de ponerme a estudiar la palabra, fue el Shabbat. Y conozco a varios que dicen lo mismo, sí, yo empecé a guardar el Shabbat. Y a nosotros, a todos, nos han llegado a buscar personas que nos dicen, enséñame a guardar el Shabbat. Es lo primero. ¿Qué fue lo que le dijo el Eterno a Moisés que le dijera al faraón? Deja ir a mi pueblo para que me celebren en el desierto. Lo primero que el Eterno siempre revela son sus tiempos establecidos, principalmente el Shabbat. Posteriormente vemos que vienen las demás santas convocaciones, hermanitos, que pues sabemos que es un apunte profético al plan de redención del Eterno. Vamos a empezar, hermanitos. El Shabbat, pues bueno, es un apunte profético al milenio, hermanitos. Muchos reniegan. A mí siempre que me toca ministrar, hermanitos, me enternece mucho cómo el Eterno me muestra a través de diferentes ejemplos a lo largo de mi vida. Esta semana me dieron duro y tendido con el Shabbat. No, que ya está abolido, que ya es el domingo, que ya es aquí, que ya es allá. Por ahí algunos hermanos me hicieron segunda ahí en TikTok, ahí me vieron en la lona y dijeron, déjanos, Lore, y vamos nosotros. Pero la verdad es que es impactante, hermanitos, impactante. El Shabbat es un apunte profético al milenio. Decimos que ya no es el Shabbat cuando los mismos profetas dicen que vamos a seguir guardando Shabbat y lunas nuevas y que aquellos que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos, pues no mandará lluvia nuestro Adón Yeshua. Pero decimos que ya no. Es impactante, es impactante. La ordenanza es reposar completamente. Nos menciona acerca del fuego, hermanitos, de no encender fuego, y sabemos que esto también tiene un contexto espiritual. Yo era de las que me preocupaba de no encender fuego, pero la pelea bien bonita, bien y gracias.
encendiendo un fuego, un incendio en mi hogar. Entonces el fuego también va enfocado más a no peleas, no peleas. En Levítico 24:5, hermanitos, capítulos más adelante nos menciona: tomarás flor de harina y cocerás con ella 12 tortas, 12 panes. Cada torta será de 2 décimas. La colocarás sobre la mesa de oro puro en 2 hileras, 6 de cada hilera en presencia de Yahweh. Y sobre cada hilera pondrás incienso puro. Sabemos que ese incienso, hermanitos, era un incienso especial. Solamente podía ser utilizado por los levitas. Y será para el pan como memorial. Será ofrenda ígnea ante Yahweh. De Shabbat en Shabbat lo dispondrán delante de Yahweh continuamente, de parte de los hijos de Israel como pacto perpetuo, y será para Aarón y sus hijos, los cuales lo comerán en lugar sagrado. Ofrenda para Aarón y sus hijos, solamente la orden sacerdotal. Por eso es que vemos más adelante cuando Yeshua comenta, ¿no? Que dice: ¿no han oído que David comió los panes de la mesa de la proposición, que no le eran permitidos? No, porque solamente eran para Aarón y sus descendientes. Entonces, pero bueno, vemos ahí la misericordia. Los cuales lo comerán en el lugar sagrado, porque es cosa santísima para él, de las ofrendas ígneas de Yahweh por estatuto perpetuo. Entonces nos damos cuenta respecto al Shabbat, hermanitos. Es por eso que en Shabbat muchos hermanos preparan su jalá, por ejemplo, en conmemoración. Sabemos que todo lo hacemos en práctica, en conmemoración, hermanitos. Sin embargo, pues bueno, eso es hermoso, darnos cuenta que la primera santa convocación que el Eterno ordena es el Shabbat. Eso es lo primero. Viene después Pesaj, hermanitos. Para todos mis hermanitos que ya lo vivieron, que lo acaban de vivir, pues viene siendo un poquito más tangible. Siempre que nos hablan de las santas convocaciones, cuando no las hemos vivido, estamos tratando como de visualizar, imaginar algo, y nos cuesta mucho trabajo. A mí me costó y me sigue costando, hermanitos. Eso es práctica, pero a medida que pasan los años, a medida que lo vamos haciendo, pues cada vez lo vamos como practicando más, ¿no? Ya de aquí para el milenio, pues ya lo tenemos bien practicado. Pesaj, hermanitos, un apunte profético a nuestro Adón Yeshua. Sabemos que Pesaj no es una fiesta, o sea, no es un día, sino más bien el Cordero. A lo que se le llama como Pesaj es al Cordero. Es un apunte profético a nuestro Adón Yeshua como el Cordero de Pesaj. Se escoge un cordero el día 10 de Aviv. Ya vimos que nuestro Adón Yeshua entró en Jerusalén montado en un pollino el día 10 de abril y permaneció 4 días en inspección. Se sacrifica el 14 entre atardeceres, es decir, un poquito antes de que inicie el 15, que fue cuando nuestro Adón Yeshua entregó su cuerpo en sacrificio. Y pues bueno, solamente puede ser comido por personas del pueblo, ningún extranjero puede tomar de ella. Y también, eso es importante, hermanitos, y eso es algo también que vamos nosotros conociendo del Todopoderoso. Las personas que están afuera, hermanitos, nos pueden tachar de religiosos, de fanáticos. ¿Por qué? Porque no conocen al Creador. El Creador es bien específico y esto tiene un porqué, hermanitos. Claramente, ¿quién está llamado a la mesa del Adón? A quienes le interese conocer al Eterno. Y eso es hermoso porque mientras nosotros no buscábamos al Padre, las Escrituras estaban selladas. ¿Cuántas veces no leímos las Escrituras y las cerrábamos por no entender nada? Porque las Escrituras estaban cerradas para nosotros. Sin embargo, cuando el Eterno le complació, porque dice la Escritura que nada estábamos haciendo, hermanitos, para que Él nos llamara. Él nos llamó por pura misericordia, es cuando se nos abrió, así se nos quitó el velo. Como dice Apocalipsis, Gilgalut, revelación, se nos quitó ese velo. Amén. Bien. El día 15 viene la fiesta de Hamatzot, o panes sin levadura. Yeshua es nuestro pan sin levadura, sin pecado. Se celebra el día 15 de abril. Se guarda como Shabbat el primer día y el último día. También lo hicimos, hermanitos. 7 días no se debe de comer panes con levadura. Aquí le puse sin, con levadura. 7 días no... se debe de comer panes sin levadura. Lo puse bien. Se debe de comer panes sin levadura y pues bueno, esto sabemos que cuando la palabra nos menciona el número 7 y lo menciona muchas veces el Todopoderoso, es plenitud. ¿Qué quiere decir? Nosotros debemos de estar completamente sin pecado, hermanitos, sin esa
levadura. La escritura nos menciona muchos tipos de levadura, la levadura de los fariseos, de los saduceos, es toda esa levadura que contamina la palabra, hermanitos. No debe de haber levadura en el hogar. De igual manera, hermanitos, por ahí se liberó un micrófono, hermanitos. Ahí está. Muchas gracias, hermanitos. No debe de haber levadura en el hogar, es la ordenanza del Eterno, y esto sabemos que es en enseñanza de no debe de haber pecado dentro de nuestro hogar. Y pues bueno, en el día 15 de Aviv fue cuando sabemos que previo José de Arimatea pide descolgar el cuerpo de nuestro Adón Yeshua, y cuando fue puesto en el sepulcro ya era 15 de Aviv, cumpliendo en su cuerpo la fiesta de Hamatzó, hermanitos. Bien, la siguiente fiesta que nos menciona Levítico 23 es la fiesta de Bikurim. Son los tiempos establecidos, las Mikra Kodesh del Eterno. Bien, Yeshua la cumplió en su cuerpo siendo él el primogénito en resucitar. Se conmemora el día siguiente de Shabbat, nos dice las escrituras, hermanitos. Es por eso que vemos que Yeshua fue enterrado un miércoles al atardecer. Se cumplen los 3 días el sábado. Prácticamente terminando Shabbat, inicia porque dice que después del Shabbat será la fiesta de las primicias, inicia la fiesta de las primicias, que es cuando resucitó Yeshua. Se llevaba una gavilla de cebada al sacerdote para que la meciera en presencia de Yahweh, y bueno, se ofrece un cordero de 1 año sin defecto como holocausto, también apunte profético a nuestro Adón Yeshua, hermanitos. La fiesta de Shavuot, que de igual manera se cumplió en el cuerpo de nuestro amado Mesías. El derramamiento del Espíritu Santo, también ese día se entregó la Torá en el monte Sinaí, hermanitos. Se cuentan 7 semanas y al día siguiente es Shavuot, es decir, en el día 50, es lo que estamos haciendo ahorita. Muchos de mis hermanitos están subiendo y haciendo sus videos maravillosos, hermanitos, respecto al conteo del Omer, como lo ha dicho mi hermano Javi en múltiples ocasiones y en los estudios que tiene, hablando de cada santa convocación más a detalle. Es importante llevar el conteo, hermanitos. Yo sé que a veces no es fácil, sobre todo porque estamos como acomodando nuestro chip de 12 a 12 a de 6 a 6. Entonces de repente no se nos pueden cuatrapear los días. Sin embargo, es importante llevar el conteo, mis hermanitos. ¿Por qué? Porque es ordenanza. Acuérdense que algo que es como parte de lo que pretende el Todopoderoso es que sean como escalones que nos ayuden a llegar a su presencia. Se acercaba nuevo grano, cosecha de trigo, es principalmente enfocado en la cosecha de trigo. Pesach es para la cebada, Shavuot para el trigo, y pues bueno, se guarda también como Shabbat, hermanitos. 40 días estuvo Yeshua hablando con distintas personas. Esto nos lo narra el libro de Hechos. Se les apareció a distintas personas después de resucitar. Y pues bueno, posteriormente en el día 40, él asciende a los Shamaín y nos dice que viene después la promesa del Ruach HaKodesh, cuando todos estaban en el aposento alto, que sabemos que era pues porque era fiesta de Shavuot y la ordenanza es peregrinar. En la fiesta de Pesach, Shavuot y Sukkot es peregrinaje, hay que ir a Jerusalén, hermanitos. Y esto tiene también un apunte profético cuando venga el harpazo, hermanitos. Bien, posteriormente vemos que la escritura del Todopoderoso nos narra acerca de Yom Teruah, hermanitos. El apunte profético es el regreso a nuestro Adón Yeshua. Esto lo estudiamos hace poquito también, hermanitos. Ahí está. Esto viene en Levítico 23:26, ¿ok? Donde viene Levítico 23:23, la ordenanza de Yom Teruah. El día 1 del mes séptimo, hermanitos. Aquí es bien importante. Hace poquito igual me estaba mandando mensaje a una hermana referente, todavía sigue como debatiendo, ¿no? Es que es en luna oscura y que no es con la luna visible. Algo que el Creador hace, hermanitos, y vayan conociendo a nuestro Padre, es que Él nos enseña de manera didáctica. Él es un Padre hermoso que nos ve a nosotros como bebecitos y dice, les tengo que enseñar a mis niños de manera didáctica, con palitos y bolitas. La luna representa a Israel, hermanitos. La luna, cuando está oscura,
quiere decir que anda en penumbras, no tiene al Todopoderoso. Sin embargo, cuando vemos esa uñita reflejada, porque sabemos que la luna no tiene luz, ¿quién le da la luz? El sol. Sabemos que la Escritura nos compara a nuestro Adón Yeshua como el sol de justicia. ¿Qué quiere decir esa uñita que está comenzando a renacer, a resurgir, a renovarse? No podemos declarar un inicio de mes cuando Israel anda en penumbras. Tiene que ser cuando comienza a ver, ya está resurgiendo, ahí va. Entonces, y esto hay muchos textos que lo avalan, hermanitos. Sin embargo, como siempre yo invito, e invité a esta hermana e invito a todos, hermanitos, los que nos están oyendo, siempre váyanse, busquen qué es lo que dice la Escritura. Porque siempre dicen, es que tal rabino dice, es que tal more dice, es que, no, pero ¿qué dice la Escritura? Y eso es algo que debemos de irnos quitando. Sí está bien escuchar, por ejemplo, pues sabemos que parte de el declarar con la unita de la luna también viene inclusive estipulado en la Torah oral, es decir, en tradiciones rabínicas. Sí, o sea, sí es válido como manejar esos contextos históricos, pero que siempre su fuente principal o su base principal sea la Escritura, hermanitos. Entonces el Eterno nos muestra de manera didáctica la luna como Israel, el sol como nuestro Adón Yeshua, y qué es lo que sucede cuando hay luna llena. Ahorita lo vamos a ver, y eso también tiene un apunte simbólico que el Eterno nos muestra a través de su creación. Entonces, se guarda como Shabbat, como les comento, se llama Mikra Kodesh, es un ensayo, es un repaso. Por eso es bien importante las santas convocaciones. De hecho, nos dice en 2 de Timoteo 1:8, hermanitos. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Adón, ni de mí, su prisionero, sino comparte conmigo el sufrimiento por causa del Evangelio, conforme al poder de Elohim, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Yeshua el Mesías antes de los tiempos eternos. ¿Cuál es ese llamamiento santo? La Mikra Kodesh, que nos llamó con llamamiento santo. Lo primero que empezamos nosotros a hacer fue guardar Shabbat y posteriormente pues comenzar a aprender los tiempos establecidos, que nos gozamos tremendamente, hermanitos. Entonces es un ensayo. El número 7 es plenitud. Ya vimos también que en Apocalipsis menciona 7 copas, 7 sellos, 7 espíritus, 7, y que también la fiesta, por ejemplo, la de panes sin levadura, 7 días, la de Sukkot, 7 días, plenitud, es como completado. Teruah significa sonido de alarma, sonido de júbilo. Sabemos que cuando nuestro Adón Yeshua habrá voces, algunos gritando, clamando, gimiendo, llorando, y algunos otros estaremos en júbilo, en gozo. ¿Por qué? Porque conocemos los tiempos, hermanitos. Y parte de lo que nos narra la Escritura es que eran tocadas las trompetas de plata martillada, hermanitos. Eso lo vemos en Números 10, 1, 3. Parte de lo que estaba escudriñando, hermanitos, en las tradiciones, más bien en los contextos históricos que nos arroja el judaísmo, es que en el templo se declaraba Rosh Hodesh con el toque de la trompeta de plata. ¿Y qué es lo que hacía el pueblo? El pueblo tenía su shofar. El shofar era como para el pueblo, para los líderes de cada hogar, los sacerdotes de cada hogar, y las trompetas de plata en Yom Teruah específicamente se tocaban y el pueblo respondía con toque de alarma, hermanitos. Entonces era como una comunicación, como comunicación del templo y comunicación del pueblo. Un ensayo a lo que tiene que venir, hermanitos. Entonces nos damos cuenta que ahí el Eterno nos va enseñando, les digo, siempre de manera didáctica. Bien, Yom Kippur, pues un apunte profético a la reconciliación del Creador con las naciones. Sabemos que previo a Yom Kippur, en esos 10 días, pues viene la ira del Cordero, hermanitos, las copas de la ira, viene el día de la expiación. Previo a Yom Kippur debe haber esa reflexión, ese arrepentimiento. Posteriormente, pues lo que se conoce como Yom Kippur o cara a cara, la fiesta también de cara a cara, es cuando el sumo Cohen entraba a la presencia del Todopoderoso y es ahí donde se decidía
si se perdonaba al pueblo o no. Es el día 10º del 7º mes. Afligir nuestras almas es ordenanza, hermanitos, y es una práctica, porque cuando suceda todo esto, pues obviamente habrá gran aflicción. Dice la palabra, dice nuestra don Yeshua, que habrá crujir de dientes. Eso se refiere a aflicción, dolor, sufrimiento, hermanitos. El alma que no se humille sería esta fiesta, bueno, no es fiesta, perdónenme, hermanitos, esta santa convocación es tan importante que es de la escritura de las 7 santas convocaciones, es la única que dice que el alma que no se humille, el alma que trabaje ese día va a ser cortada del pueblo. ¿Y esto por qué es? Nos explicaba nuestro hermanito Javi. Al ser una fiesta donde se pide perdón al Todopoderoso, si yo no asisto, pues no pido perdón y no soy perdonada. Entonces, somos cortados del pueblo, hermanitos. Esta es de las santas convocaciones más solemnes que tenemos por parte del Todopoderoso, y la única con advertencia, que quien no se presente va a ser cortado. Entonces es una santa convocación muy hermosa, hermanitos, hermosa en el sentido que al ayunar 24, 25, 26 horas, pues como nos dice la escritura, nuestro don Yeshua, la carne mengua y el espíritu vive. Entonces se siente una comunión con el Eterno. Ese día todos andamos llorando, andamos muy sensibles, pero bueno, no es que andemos sensibles, sino que se empieza a conectar nuestra alma con el Todopoderoso, hermanitos. Es por eso la importancia del ayuno. Nada más que a veces nos cuesta, hermanitos, o por lo menos yo lo hablo por mí, pero es importante ayunar. Bueno, nos dice la escritura de igual manera, toda alma que trabaje ese día, el Eterno le exterminará. Está tremendo eso, hermanos, está tremendo. Bien, posteriormente viene Sukkot, y es aquí donde les digo cómo la misma naturaleza nos da ese ejemplo. Aquí apenas Israel está resurgiendo, y en Sukkot ya está en su máxima plenitud. ¿Cómo está la luna el día 15, hermanos? Completa. Llena, ¿verdad? Máximo brillo. Exactamente, hermanitos. Muchas gracias. Completa, exactamente. Llena, máximo brillo, dijo mi hermanita Edith. Exactamente. Israel está reflejando completamente la luz del Mesías. Así nos enseña el Creador a través de su naturaleza. Y eso representa Sukkot. De hecho, esta sí es una fiesta, porque nos tocaron las santas convocaciones, todavía nos tocó vivir las santas convocaciones, las más difíciles, hermanitos. Porque la primera es estado de alerta, alarma, es decir, en ese tiempo habrá aflicción, persecución, guerras, todas las señales previas a que nuestra don Yeshua regrese. Posteriormente, la aflicción, que es Yom Kippur, el día de la expiación. Y ya después de que pasamos todo eso, entonces ahora sí, a gozarnos. La ordenanza es estar alegre. Es el día 15, les digo, no es casualidad, porque ese día ya estamos llenos completamente de la luz del Mesías, contentos, después de haber pasado toda esta aflicción, después de haber pasado un ayuno de 24, 25, 26 horas, que no se compara con las copas de la ira del Cordero, no se comparan, pero es una práctica. Pasamos a gozarnos, como la mujer encinta, ¿no? Primero la aflicción y después el gozo. Se celebra durante 7 días, el 8º día es lo que también ordena el Eterno guardar como Shabbat. Se vive en tabernáculos durante 7 días, esto lo vemos en Levítico 23, y el primer día y el 8º se guardan como Shabbat, hermanitos. ¿Por qué el 8º en este caso? Recordemos que el 8º representa la eternidad. Entonces, Sukkot es un apunte profético al milenio, al reino venidero, hermanitos. Entonces, es un día de mucho gozo. Bien, hermanitos, ya vamos a terminar. Por último, capítulo 24, el cuidado del templo, hermanitos. Bien, nos dice la escritura que el Eterno habló a Moisés diciendo, ordena a los hijos de Israel que te proporcionen aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente. ¿Qué representaba el aceite, hermanitos? Nuestra aflicción. Los frutos. Los frutos de la aflicción. El ruach.
Exactamente, sí, todo eso está muy bien, exactamente. El Ruach, ¿qué nos va a hacer? Caminar en justicia, guardar los mandamientos. Y guardar los mandamientos, ¿qué nos va a hacer? Tener pruebas, muchas pruebas. Sí, hermanitos, exactamente, todos lo dijeron muy bien. El aceite, hermanitos, tiene que ser proporcionado por el pueblo. Ahorita no tenemos tabernáculo, no tenemos templo físico, sin embargo, el Todopoderoso nos dio un templo a cada uno de nosotros. Nos dice Primera de Corintios 6:19, ¿no saben que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Elohim y que no sois vuestros? Por eso, hermanitos, cuando estén pasando por aflicción, gócense en su aflicción. Yo sé que es bien fácil decirlo y yo se los digo y me quiero poner a llorar porque nada más de acordarme de los momentos de aflicción, de sus momentos de aflicción, de los míos, eh, pues dice uno, pues no me hace falta el consejo. Obviamente quisiera gozarme, pero en la aflicción es difícil y eso lo sabemos todos, hermanitos. Sin embargo, vemos la mano del Todopoderoso obrando en nuestra vida, hermanitos. Es necesario siempre apretar ¿para qué? Para que comience a surgir ese aceite. Todos hemos crecido en las aflicciones. A mí me goza tremendamente cuando la otra vez hablé con mi hermanita Sandra y la oí totalmente diferente. La oí, sí, con sus aflicciones, pero decía, pero confío en el Todopoderoso. Cuando antes la escuchaba, no, es que me siento mal, es que aquí, es que acá, y ahora no, ahora lo hay, pero confío en el Todopoderoso. O sea, una Sandra totalmente diferente. Y para eso son las aflicciones, hermanitos, para fortalecernos, para sacarnos ese aceite que el Todopoderoso quiere y ordena que tengamos en nuestro hogar. Ahora, eso es a nivel personal. ¿Qué otro santuario nos dio el Todopoderoso? Nuestro hogar, hermanitos. Los que tienen la bendición de que toda su familia guarda Torah, bien, tienen la responsabilidad de tener ese aceite, hermanitos, que en su hogar siempre se esté ministrando Torah, siempre se esté hablando Torah, siempre se esté todo el tiempo Torah, hermanitos. En el caso, pues, de los que somos como, pues nada más nosotros guardamos Torah, bueno, en nuestras vidas, ahí ya aplica en nuestras vidas. Y cuando podamos dar palabra, pues también. Eso siempre estamos llamados a eso, hermanitos. Entonces, esa luz, como lo dijeron mis hermanos, sí, representa ese aceite, perdón, representa el Espíritu Santo, pero ese mismo Espíritu Santo es el que nos va a afligir, hermanitos. Nos va a poner a pruebas, nos va a poner situaciones en donde vamos a tener que dar ese aceite, crecer espiritualmente. Bien, y junto con esto, hermanitos, nos narra la escritura este pasaje que realmente pues también es de mucha enseñanza respecto a una persona que blasfemó el nombre del Eterno. Nos dice en Levítico 24:10, surgió una vez entre los israelitas un hijo de madre israelita y padre egipcio. Ya desde aquí, hermanitos, no pinta bien. Desde aquí, pues primeramente vemos un yugo desigual. Y algo que yo creo, pienso que el Todopoderoso nos quiere mostrar a través de su escritura es el por qué sus ordenanzas, el por qué desobedecer a tal grado. Toda desobediencia al Padre trae consecuencias. Y podemos decir, pero es que con mi amor lo voy a cambiar, es que es muy bonita o es muy guapo. ¿No? Podemos pensar un y mil cosas. Sin embargo, vean hasta dónde puede llegar a afectar, que inclusive puede costarle la vida a nuestros hijos. A ese grado de grave es, hermanitos. Bien, surgió una vez entre los israelitas un hijo, madre israelita y padre egipcio, yugo desigual, y se originó una pelea en el campamento entre el hijo de la israelita y un varón de Israel. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y prorrumpió en maldiciones y fue llevado a Moisés. El nombre de la madre de aquel era Selomit. Y curiosamente Selomit viene de Shalom, que significa paz. Y vean su hijo peleonero. Hija de Dibri, de la tribu de Dan. E hicieron ponerlos en custodia hasta que les fuera declarado por boca de Yud-Heh-Vav-Heh. Aquí algo importante que debemos de ver, hermanitos, que se ve muy entre líneas. Y esto va para principalmente mis hermanos, los que ministran, los líderes de Arca de Salvación, hermanitos. A diario, hermanitos, vienen
a nosotros muchos casos o hermanos con problemas o hermanos con preguntas. Y hay ocasiones, hermanos, que es válido decir, no sé qué hacer, porque vemos que mismo Moisés no supo qué hacer. ¿Qué hacemos? ¿Qué fue lo que hicieron? Lo pusieron en custodia, es decir, aguántame tantito, déjame voy y le pregunto a Adonai qué tengo que hacer. Y eso es algo que no hacemos, hermanitos. Siempre tenemos que, y ahora se los digo a ustedes como líderes de su hogar, siempre tenemos, ¿a quién tenemos que acudir primero? Al Todopoderoso. A veces por nuestra impaciencia, y nos pasa a todos, hermanitos, de querer escuchar un consejo ya, o sea, rápido, vamos con el hermano, vamos con alguien, ¿no? Que nos pueda aconsejar conforme a la voluntad. Sin embargo, el Todopoderoso quiere que al primero que acudamos sea a Él. Y a veces en nuestro dolor, en nuestra desesperación se nos olvida, pero siempre recuérdenlo, hermanitos. Aquí Moisés no dice, y fue con los jueces, y fue con su esposa Sífora a ver qué le decía. No. ¿Qué es lo que nos dice siempre? ¿A quién acudía Moisés? Al Todopoderoso, siempre. Aquí en este caso no supo qué hacer y fue a consultar al Todopoderoso. Bien, nos dice la escritura. Y Yahweh habló a Moisés diciendo, haz salir al maldiciente fuera del campamento y cuantos lo han oído impongan sus manos sobre la cabeza de este. Está tremendo, hermanitos. Aquí también nos muestran la imposición de manos. Por eso es bien importante. Varios hermanos han llegado a preguntar, Lore, es que mi tía católica, quiere imponer sus manos en mi hijo, en mi hijita, ¿se puede? No, hermanitos, no, sino es alguien que tenga manos santas. Y santas sabemos que es alguien que crea en Yeshua como Elohim, que guarde los mandamientos, que guarde Torah. Si no, no. Dice, y la pídelo toda la asamblea, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, cualquier hombre que maldiga a su Elohim cargará su pecado, y el que blasfeme el nombre de Yahweh será muerto irremisiblemente. Sin falta toda la asamblea lo apedreará, sea extranjero o nativo, es decir, sea natural o extranjero. Al blasfemar el nombre será muerto. Bien, eso es tremendo, hermanitos. Eh, Vean a qué grado llegó pues ese yugo desigual. Eh, el joven seguramente fue educado entre dos ánimos, o si no es que ni siquiera entre dos, sino simplemente pues salió de Egipto viendo las proezas, pero no creía en el Todopoderoso como tal, debido a que pues tenía a su padre egipcio, entonces obviamente pues fue educado en dos ánimos. ¿Y cuántos no padecimos esa situación, hermanitos? A lo mejor en mi caso, ¿no? Por ejemplo, mi padrastro, que le decía a mi hijo, no, es que la Biblia ya no es, ya fue modificada, esa ya ni es la verdadera. Y yo por acá diciéndole, no, mira, la Torah es perfecta, dos ánimos. Entonces, ¿a qué grado? Eh, Sabemos que obviamente no, en el caso, por ejemplo, de mis hermanos que son casados, que el Eterno los llamó y ahora están en yugo desigual porque así los llamó el Eterno, que sabemos que esa situación que se va a dar y más en estos tiempos, hermanitos. Sabemos que en ese caso Pablo nos aconseja pues mantenernos en oración, porque a través del esposo la esposa puede ser santificada y a través de la esposa el esposo puede ser santificado. Sin embargo, hermanitos, es ahí donde nos vamos dando cuenta para nosotros poder educar a nuestros hijos y decir, ¿sabes qué? Mira, esto no te conviene por esto. Entonces, blasfemar el nombre del Eterno, hermanitos, digo, tan grave fue la situación que ni siquiera lo escribieron, o sea, no escribieron que se blasfemó, simplemente se dicen que se blasfemó. En la actualidad, hermanitos, podemos blasfemar el nombre de muchas maneras, no haciendo su voluntad, no actuando como Él nos ordena. Sabemos que tenemos mucha misericordia por parte del Todopoderoso porque Él nos ve a través del sacrificio de Yeshua. Nos dice el libro de Hebreos que no tenemos un sumo Cohen que no haya pasado nuestras debilidades como para que no nos comprenda. Es por eso que tenemos misericordia por parte de Él. Sin embargo, esto no nos debe de hacer pensar en ningún momento que podemos
ofender y ofender y ofender al Eterno y pues no pasa nada. Entonces, hasta aquí, mis hermanitos, la porción de la Torá. Emor, que fue la porción número 39. Y pues bueno, que el Eterno los bendiga, hermanitos.